Bien, entonces ahora nos vamos otra vez a compartir. Bueno, entonces, en la propiedad horizontal, tal cual está regulada ahora en el Código Civil y Comercial, ha recibido en esta regulación, como les decía en la otra clase, muchas de las doctrinas y la jurisprudencia, pero sobre todo la doctrina, que había nacido a partir de la aplicación de la 13512 durante los 50 y pico de años que estuvo en vigencia, que hizo que se desarrollara, en definitiva, toda la propiedad horizontal en la Argentina. Entonces, el concepto que da el artículo 2037 sobre lo que es la propiedad horizontal es un concepto, es una definición un tanto de esas largas que tiene muchos elementos, porque me dice que es un derecho real, con lo cual ya lo tenemos enumerado en el 1887 y acá lo define como tal, que se ejerce sobre un inmueble propio y que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establezca esta regulación y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible. O sea, en esta definición, que me lo categoriza como un derecho real, ejercido sobre cosa propia, porque se ejerce sobre inmueble propio. Recuerden que hay una clasificación de derechos reales sobre cosa propia y sobre cosa ajena. La propiedad horizontal es un derecho real sobre cosa propia. El usufructo, el uso, la habitación, los vamos a ver que son derechos reales sobre cosa ajena. ¿Sí? Pará. Discúlpenme una cosa. Ahora bien, el tema es que aquí lo que vemos, y que es una evolución de la doctrina del concepto de la propiedad horizontal, es el objeto sobre el cual se ejerce la propiedad horizontal. El objeto de la propiedad horizontal en sí, de acuerdo a cómo está categorizado entonces en la definición, es un objeto complejo. ¿Por qué es un objeto complejo? Porque es un objeto que se ejerce sobre una parte que va a ser llamada unidad funcional de ahora en más, y que sobre esa parte tenemos un uso exclusivo, excluyente, privativo, si lo quieren categorizar, con el 2037 que me habla, que se ejercen sobre las partes privativas. Eso es lo que nosotros conocemos como unidad funcional, sobre el cual tenemos, como les dije, un uso exclusivo y excluyente. Y luego tengo partes comunes del edificio en el que está inserta la unidad funcional, y sobre esas partes comunes no voy a tener un uso exclusivo y excluyente, porque son las partes que, dado su nombre, comunes, yo comparto con los otros miembros del derecho real de propiedad horizontal. Recuerden siempre que la propiedad horizontal la estamos viendo como una comunidad, o sea, como uno de esos derechos reales que para ser tales significan más de una persona conformando el sistema. Entonces, el objeto de la propiedad horizontal está compuesto de estas dos cosas. Sobre una parte del objeto, yo voy a tener un uso privativo, una parte llamada parte privativa sobre la que voy a tener un uso exclusivo y sobre el que voy a poder excluir a los demás de ese uso. Y sobre la otra parte del objeto de la propiedad horizontal, voy a tener un uso compartido. Voy a compartir esas partes con los otros miembros de la comunidad de la propiedad horizontal. Pero como me lo dice la última parte del artículo, las diversas partes del inmueble y todas las facultades que yo voy a poder ejercer, tanto sobre la parte privativa como sobre la parte común, conforman un todo que no es separable. ¿Esto qué significa? Significa que yo no puedo elegir ser dueña nada más que de la unidad funcional y decir que no voy a participar de las partes comunes porque no los voy a usar. Porque ya vamos a ver que parte común no es solamente el hall de entrada, el pasillo y las escaleras, sino que partes comunes, por ejemplo, es el terreno
sobre el que está sentado el edificio, y parte común también es las paredes que conforman el edificio, ¿sí? Muchos de ustedes en ese momento seguramente están en un departamento. Entonces, van a ver que parte común no es solamente el hall, sino que parte común también es el techo que tienen arriba, el piso que tienen abajo, y las paredes que los separan de los departamentos vecinos y del pasillo por el cual entraron. Y esas son partes absolutamente y totalmente comunes. Entonces, el objeto de la propiedad horizontal está conformado por estas dos partes, por la parte privativa y la parte común, en definitiva, del edificio. Y forman, como lo dice, un todo no escindible. Por más que después en otro artículo van a ver que dice que el objeto de la propiedad horizontal es la unidad funcional, en realidad el concepto surge del 2037. Y lo que me está diciendo es que es un lugar común, porque nosotros, cuando entramos al sistema de propiedad horizontal, cuando llegamos a ser titulares de un derecho real de propiedad horizontal, lo que pensamos es que estamos comprando nada más que la unidad funcional. Nosotros decimos, me compro un departamento, me compro un local, me compro una oficina, ¿sí? Y en realidad lo que estoy comprando es un objeto complejo compuesto de esas partes privativas y de esas partes comunes, en definitiva, del edificio. ¿Comprenden? Porque esto es importante, porque esto es una evolución de la doctrina. Esto requirió toda una elaboración doctrinaria para llegar a entender que el objeto de la propiedad horizontal se ejerce sobre estas partes privativas y sobre estas partes comunes. Y que en la parte privativa, me lo van a escuchar decir 400 veces, yo ejerzo una facultad excluyente, ¿sí? Esas son las partes de uso exclusivo y excluyente, mientras que las partes comunes son de uso común y compartido con los demás miembros del sistema. Porque fíjense que en la propia definición me dice que yo tengo facultades de uso, goce y disposición material y jurídica, pero son distintas, ¿sí? Las facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que yo hago de las partes privativas y de las partes comunes. Pero cuando nosotros entramos a un sistema de propiedad horizontal o nosotros enajenamos, transmitimos a un tercero o a otra persona un sistema de derecho real de propiedad horizontal, le estamos transmitiendo el todo. Y al formar un todo inescindible, yo no puedo dejar de considerar que esas partes me pertenecen, porque forman todas un mismo objeto. ¿Sí? Más o menos. Ahora bien, como les dije, el 2039 me dice que el objeto de la propiedad horizontal es la unidad funcional. Pero que la unidad funcional, por lo que me dice el otro artículo, no lo podemos separar de las partes comunes y de uso común. Entonces, en la definición de decirme lo que es la unidad funcional, en realidad lo que hace es darme la definición de cuándo un inmueble puede ser apto para afectar al sistema de propiedad horizontal. No todos los inmuebles son aptos para entrar dentro de un sistema de propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo el 2039, que es muy parecido a lo que era el artículo 1 de la ley 13.512, lo único que evoluciona en cuanto a la terminología, me dice que la unidad funcional ¿en qué consiste? Consiste en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles por su naturaleza o destino de aprovechamiento. En la 13.512 me hablaba de departamento, que entonces dio lugar a toda una serie de disquisiciones de decir que si yo podía afectar a propiedad horizontal, inmuebles destinados exclusivamente a vivienda, porque la palabra departamento nos lleva a pensar en vivienda, o también podía afectar a propiedad horizontal inmuebles que tenían otro destino, que no era únicamente la vivienda, como si yo podía afectar a propiedad horizontal inmuebles que tuvieran exclusivamente locales para negocios, si yo podía afectar a propiedad horizontal lugares que tuvieran exclusivamente cocheras de autos. Entonces, por eso la definición del 2039, que me trae una definición amplia, me dice que va a consistir en pisos, porque aparte eran los departamentos de un mismo piso, me decía la ley 13.512, o los departamentos de distintos pisos de un edificio. Entonces, por eso me dice pisos
departamentos, locales, y para no hacer una enumeración casuística de todo lo que yo puedo afectar a propiedad horizontal, me dice, u otros espacios susceptibles por su naturaleza o destino de un aprovechamiento. Con lo cual yo puedo afectar a propiedad horizontal muchas cosas que van desde cocheras hasta tumbas en los cementerios privados, porque si está susceptible de un aprovechamiento donde yo puedo separar lugares de uso exclusivo y excluyente, que a su vez tengan una independencia funcional, ¿sí? Y una comunicación con la vía pública directamente o por un pasaje común, lo puedo afectar a propiedad horizontal. Todos conocen edificios, todos conocen lugares que están aptos o viven en ellos aptos para la propiedad horizontal. Lo que me pide es que esos pisos, departamentos, locales y esos otros lugares susceptibles de un aprovechamiento tengan una independencia funcional, lo cual me significa, yo para salir a la calle no tengo que pasar por el comedor de nadie, ni por la cocina de nadie. Yo tengo que poder acceder a la vía pública en forma directa o por un pasaje común. O sea, cuando nosotros vemos en forma directa, ¿vieron los dúplex? Los dúplex son típicamente propiedades horizontales que tienen una salida directa a la vía pública, mientras que los edificios de propiedad horizontal o esos inmuebles que tienen un PH con un departamento atrás de otro, lo que tienen es un pasillo. Y los edificios tienen el hall, el pasillo, las escaleras, el ascensor, el hall. Esos son los pasajes comunes. Acá esta es una terminología que usaba la 13502, es una vieja terminología jurídica, en donde para hablarme de todos los elementos que se pueden dar en el mundo físico para acceder a la vía pública, los engloba todos en este concepto de pasaje común. Entonces, todos estos lugares de un aprovechamiento en virtud de su destino, departamentos, locales, oficinas, consultorios, o sea, no importa la finalidad que tenga ese inmueble, mientras tenga una independencia funcional y tenga una salida a la vía pública a través, en forma directa o a través de un pasaje común, son inmuebles que están aptos para ser afectados al sistema de propiedad horizontal. Yo puedo afectar esos inmuebles porque yo voy a poder obtener, en virtud de lo que estoy afectando, la posibilidad de llegar a ese objeto complejo que me marca el 2038, 2037, cuando me dice que el objeto de la propiedad horizontal está conformado por las partes privativas y de uso privativo y las partes comunes y de uso común, ¿sí? Esto es importante porque si no tiene esto, no puede ser afectado a propiedad horizontal. Cuando nosotros tenemos una casa arriba y otra abajo, ustedes fíjense que la casa de arriba tiene una escalera con una puerta que generalmente sale directamente o a un pasillo común o directamente a la calle. Nunca, nunca van a tener que cuando yo bajo y en realidad lo que llego es al comedor de la casa de abajo, eso no puede afectarse a propiedad horizontal. Voy a tener que modificar el inmueble a efectos de que tenga esa salida directamente o a través de un pasaje común. ¿Sí? Ahora bien, la propiedad de la unidad funcional, o sea, cuando yo pienso que lo único que tengo es la unidad funcional, en realidad es que, fíjense, que cuando yo digo soy dueño de un departamento o soy dueño de un local, lo que me va a comprender eso, en virtud de lo que me dice el 2037, es el terreno, que no es parte indivisa. Esto está mal, es un resabio de una pésima redacción del código, porque el tema era así. Cuando lejos, y hace tiempo, todavía se discutía si la propiedad horizontal era un derecho real distinto, o era un derecho donde se combinaban un dominio sobre el departamento y un condominio sobre las partes comunes, era muy común, y ustedes van a ver escrituras viejas, en donde lo que se dice es que a una persona le venden un departamento, llamado, y se describe el departamento, y una parte indivisa de las cosas comunes. Esa es una muy antigua redacción que no es la correcta. Porque en realidad lo que nosotros debemos redactar ahora cuando vendemos un inmueble de propiedad horizontal
es que estamos vendiendo un derecho real de propiedad horizontal que se va a ejercer sobre la unidad funcional 5 y todas las partes comunes que conlleva la vida de esa unidad funcional. Cuando nosotros veamos y vamos a enumerar a las partes comunes, vamos a ver que dentro de las partes comunes están el terreno sobre el que está sentado el edificio. Porque, como les dije la otra vez, esta regulación que se hace de la propiedad horizontal en el Código Civil y Comercial es una enumeración para un edificio de esos, los típicos edificios de propiedad horizontal, el edificio vertical, cuadradito, rectangular o lo que sea, que tiene un montón de departamentos en cada piso. No sé, porque está pensado, como les dije, para el Le Parc de Tinelli, pero no está pensado para lo que nosotros acá conocemos muchísimo, que es la propiedad horizontal de lo que tiene una casa adelante y otra atrás, o varias casas adelante y atrás, o varios dúplex en un terreno grande, con un gran frente, que se pueden edificar varios dúplex, en donde no necesariamente el terreno tendría que ser común. Sobre todo en cuando vemos los dúplex, o cuando nos vamos a lo que van ustedes a ver, que es una propiedad horizontal especial, como son los clubes, los conjuntos inmobiliarios, que sobre todo en los clubes de campo, o en los barrios cerrados y demás. El que yo sea titular de una unidad funcional, entonces, que conlleva la parte privativa y la parte de uso común, me va a significar el terreno y las cosas y partes de uso común del inmueble, o indispensables para mantener su seguridad. De ahí deviene que las paredes del edificio y el techo del edificio, sea terraza o no sea terraza, son comunes, necesariamente comunes, porque son indispensables para mantener la seguridad, porque si yo no tengo la estructura del edificio, el edificio se cae. Entonces, si yo no tengo paredes adelante, atrás, a un costado y al otro, el edificio se puff y se cae. Entonces son indispensables para mantener su seguridad. Y a su vez, cuando yo tengo una unidad funcional, se me permite que existan una o más unidades llamadas complementarias destinadas a servirla. Es muy común que los edificios tengan, además de destinado a la vivienda o destinado a un negocio o a una oficina o a un consultorio que forma la unidad funcional, tenga otros elementos llamados unidades complementarias, que van unidas a esa unidad funcional, como son las bauleras. Es muy común que los departamentos tengan bauleras, que son lugares muy chiquititos, que están en el último piso o en el subsuelo del edificio, en donde sirven para guardar porquerías, porque en realidad las bauleras no sirven a otra cosa para guardar un montón de porquerías. Y también se llaman unidades complementarias, o pueden llamarse, o pueden ser consideradas complementarias, las cocheras. En muchos de los sistemas de propiedad horizontal, las cocheras están marcadas como unidades complementarias de las unidades funcionales. En general, cuando son unidades complementarias, no van a poder enajenarse en forma separada de la unidad funcional. O sea que cuando yo enajene mi derecho real de propiedad horizontal, eso va a comprender la unidad complementaria, perdón, la unidad funcional, todas las partes comunes, ¿sí? Y también estas unidades complementarias destinadas a servirla, que pueden ser las bauleras o pueden ser las cocheras. Pero no se confundan con que, en definitiva, también se pueden encontrar con que las cocheras sean unidades funcionales independientes. Eso depende de cómo se haya armado físicamente el inmueble que se va a afectar a propiedad horizontal, ¿sí? Y vamos a ir avanzando. ¿Por qué? ¿Cómo llego yo a la propiedad horizontal? La propiedad horizontal siempre, acuérdense que parte de un derecho de dominio común o de un condominio. Siempre como antecedente a que lleguemos al sistema de propiedad horizontal, va a existir un dominio común o un condominio. ¿Sí? Nunca nace la propiedad horizontal de la nada, sino que es en definitiva una variante de uso, de utilización, más que de uso para no confundirlo con el derecho real de uso, es una variante de la utilización del dominio. Recuerden que todas las formas de utilización siempre parten de un mismo lugar común, que es el dominio.
Entonces, siempre la propiedad horizontal va a salir de un dominio o a lo sumo de un condominio. Pero entonces yo lo que tengo que hacer es ver, primero que el inmueble tenga esa conformación física que vimos de tener partes de uso privativo y partes comunes de uso común entre varios, y que tengan independencia funcional y tengan una salida directa o por un pasaje común a la vía pública. Entonces yo tengo el dominio de ese inmueble y lo que tengo que hacer para afectarlo a propiedad horizontal es cambiarlo del sistema. Yo lo modifico, yo lo cambio, lo saco de un dominio común o de un condominio, lo sumo y lo voy a convertir en una propiedad horizontal. O sea que lo que tengo que hacer, como me dice el artículo 2038, es dividir jurídicamente el edificio, así lo llama el Código Civil, y comercial es a los fines de la división jurídica del edificio. ¿Quiénes? El titular de dominio o los condóminos deben redactar por escritura pública el reglamento de propiedad horizontal. O sea, yo debo redactar, hacer un reglamento de propiedad horizontal que es el que me va a cambiar el estado jurídico del inmueble. Cuando el titular de dominio o los condóminos de un inmueble que está apto para, físicamente para poder afectar a esa propiedad horizontal, hace el reglamento, otorga el reglamento. En realidad el camino es el siguiente. Cuando vos tenés un inmueble en esas condiciones y características, y querés afectar la propiedad horizontal, lo primero que tenés que hacer, previo al otorgamiento de la escritura pública del reglamento de propiedad horizontal, es confeccionar un plano. Se llama plano para afectar el inmueble a la propiedad horizontal, que lo hace un agrimensor. Estos planos de afectación del inmueble a la propiedad horizontal son planos en los que se dibuja todo el sistema, todo el inmueble, piso por piso. ¿Sí? Primero se dibuja, hay un dibujo de la planta baja, después del primer piso, del segundo, del tercero, del cuarto y así sucesivamente. Y lo que se dibujan en cada uno de los pisos son las partes privativas y las partes comunes. El departamento adentro no se dibuja, pero se dibujan las distintas partes privativas y las partes comunes del inmueble. Una vez que se hace este plano, y este plano es aprobado por las direcciones de catastro y de geodesia de la provincia de Buenos Aires, y se comunica a la municipalidad del lugar, bueno, provincia de Buenos Aires porque estamos en la provincia de Buenos Aires, y a la municipalidad, pero sería catastro de cualquier provincia en donde esté ubicado el inmueble, y por las autoridades municipales de la ciudad donde esté ubicado el inmueble, allí es donde entonces sí se va a un escribano, a efectos de que haga y redacte el reglamento de propiedad horizontal. Este reglamento de propiedad horizontal, recuerden que lo redacta, lo firma el que es titular de dominio o los condóminos. Para poder hacer el reglamento se tiene que tener un título de dominio sobre el inmueble. Porque yo tenía el dominio adquirido por título y modo sobre ese inmueble, al cual lo construí, o resulta que lo compré ya apto para afectar a la propiedad horizontal, y debo justificar, porque la única persona que puede hacer este cambio jurídico del inmueble y sacarlo del dominio y meterlo en la propiedad horizontal es el titular de dominio o los condóminos. Esta escritura de reglamento de propiedad horizontal me marca la ley que debe inscribirse en el registro, registro inmobiliario de la jurisdicción que corresponda. Esto es exactamente igual que en la 13512. La 13512 me decía que debía redactarse, la 13512 lo llamaba el reglamento de copropiedad y administración del edificio. Por eso ustedes cuando toman escrituras viejas van a ver que se llama reglamento de copropiedad y administración. Y a los que somos viejos todavía nos sale esta terminología. Esta terminología cambió con el Código Civil y Comercial y ahora es el reglamento de propiedad horizontal. Y me decía, sí. ¿Qué ocurre en el caso de que alguien construye así casas funcionales una pegada a la otra,
después de terminarlas, las vende como unidades funcionales, o sea, las va vendiendo a diferentes titulares. Porque ahí, ¿cómo las Para eso metería? lo debe haber afectado a propiedad horizontal. Si vos no lo afectaste a propiedad horizontal, no podés vender independiente una de la otra, porque lo que yo te iba a contar ahora era, recuerden que yo les dije que el 2617 del Código Civil me prohibía dividir horizontalmente la propiedad. Después de la sanción de la 13512, lo que hizo fue, seguía estando prohibido dividir horizontalmente la propiedad, a menos que yo cumpliera con lo que me decía la 13512, que era redactar el reglamento de copropiedad de administración e inscribirlo en el registro que correspondía. Si yo construyo una casa pegada una al lado de la otra, o sea, construyo, no son casas funcionales, son unidades funcionales, y las quiero vender a distintos titulares y que cada uno de esos titulares tenga el uso, goce y disposición de esos inmuebles en forma independiente a los demás, primeramente se debe afectar el inmueble al sistema de propiedad horizontal. Y para afectar el sistema de propiedad horizontal, debo redactar un reglamento primero debo hacer el plano, y luego debo redactar un reglamento de propiedad horizontal e inscribirlo. Es la única forma en que yo puedo llegar a vender las unidades funcionales de la forma en que me dice el 2037 para que cada uno tenga el uso, goce y disposición independiente del otro. Perfecto. ¿Sí? Sí, ¿Se sí, entendió? perfecto. Si no lo dividís, si no lo afectás a propiedad horizontal, lo que vas a vender son partes indivisas. Y lo que vas a tener es un condominio. Y el condominio no te da el uso y goce y la disposición jurídica y material independiente de cada una de las unidades funcionales, sino que como ya sabés, lo que tenés es una parte indivisa con limitaciones en cuanto al uso, limitaciones en cuanto a cómo vas a disponer la cosa, a las facultades que tenés y demás. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien. Otra de las cosas que hacía entonces la 13512 era obligarme a que se inscriba el reglamento de copropiedad de administración en los registros inmobiliarios que correspondía. Y ahora cuando ustedes vean la historia de la publicidad en nuestro sistema jurídico, cuando la ley 13512 en el año 1948 exigía la inscripción, la exigía en registros que en ese momento no estaban regulados por el Código Civil ni por una ley nacional, sino por leyes provinciales, y estaban tachados de inconstitucionales. Entonces siempre se tomó a la 13512 como uno de los antecedentes a la existencia de una regulación uniforme de toda la publicidad en la Argentina. Porque hasta el año 1968 la publicidad en la Argentina estaba regulada exclusivamente por leyes provinciales, no por una legislación común. Ahora bien, cuando yo constituyo propiedad horizontal, debemos hacer una diferenciación, que es una diferenciación doctrinaria, que ya existía cuando estaba vigente la 13512 y aún prosigue, entre lo que se conoce entre el estado de propiedad horizontal y el derecho real de propiedad horizontal. Yo tengo estado de propiedad horizontal cuando tengo un inmueble apto físicamente y que le redacté el reglamento y lo inscribí, con lo cual obtengo la aptitud jurídica del inmueble para llegar al segundo estadio, que es el derecho real de propiedad horizontal. Pero yo recién voy a tener derecho real de propiedad horizontal cuando en el sistema haya más de 2 personas que lo integren. Ya sea porque si es un solo dueño, hace entrar a otro más a la propiedad horizontal. Ponele que son 20 departamentos. Entonces, yo tengo un inmueble que tiene 20 departamentos, aptos funcional y físicamente para poder afectar a propiedad horizontal. Soy la única dueña, soy la única que tengo un derecho de dominio sobre ellos, lo redacto, lo inscribo, pero no vendo ninguno. Sigo siendo la dueña de los 20 departamentos. Así yo tengo un inmueble física y jurídicamente apto para llegar al derecho real de propiedad horizontal, pero estoy en un estado de propiedad horizontal. En cuanto yo hago entrar a otro al sistema, en cuanto yo a otro le digo,
vulgarmente le vendo un departamento, en realidad lo que estoy vendiéndole es un derecho de propiedad horizontal que él va a ejercer sobre una de las unidades funcionales y sobre todas las partes comunes. Y yo sigo siendo dueña de los otros 19, ahí es donde nace el derecho real de propiedad horizontal. Porque recuerden que es una comunidad, y yo no puedo llegar a tener una comunidad si no tengo más de 2 personas integrantes del sistema. Y si hubiera sido un condominio, porque los condominios también pueden redactar el reglamento de propiedad horizontal, yo no voy a tener derecho real de propiedad horizontal hasta tanto no se proceda a la división del condominio sobre todo el inmueble y a la adjudicación de una unidad funcional a cada uno de los exintegrantes del condominio. ¿Sí? ¿Entendieron esto? Porque esto es pregunta de examen. ¿Cómo se diferencia el estado de propiedad horizontal del derecho real de propiedad horizontal? Yo tengo estado de propiedad horizontal cuando tengo el inmueble jurídica y físicamente preparado para la propiedad horizontal, pero que no nació porque sigue siendo objeto de dominio de una sola persona o de un condominio. Y van a ser como derecho real la propiedad horizontal cuando yo tenga más de un integrante del sistema. Ya sea porque entró otra persona al derecho real de propiedad horizontal o porque se dividió el condominio y se adjudicó. ¿Sí? ¿Lo entendieron? El estado de propiedad horizontal entonces surgiría con el otorgamiento de la escritura pública donde se hace el reglamento de acuerdo a la mayoría de la doctrina, porque había una discusión si el estado de propiedad horizontal nacía con el otorgamiento del reglamento o con la inscripción del reglamento. El estado de propiedad horizontal nace con la firma del reglamento. A partir de ese momento ya existe estado de propiedad horizontal. El estado de propiedad horizontal puede durar siglos, años, meses o 3 segundos. O 2 minutos. Porque yo puedo afectar un inmueble a propiedad horizontal, firmo la escritura de afectación a propiedad horizontal y en la escritura inmediata siguiente transmito el derecho de propiedad horizontal sobre una de las unidades funcionales a otra persona. Entonces, así el derecho de propiedad horizontal, el estado de propiedad horizontal me duró nada. ¿Sí? Duró un suspiro. O si no, yo lo puedo tener afectado a propiedad horizontal y ser yo la dueña de todo el inmueble afectado a propiedad horizontal. Pero que no firme nadie. Hace unos años atrás, como más de 20 años, en vigencia obviamente era 13512, se les había ocurrido que si un inmueble lo afectaban al derecho real, o sea, lo afectaban a propiedad horizontal, y obtenían una partida inmobiliaria, o sea, un inmueble, la partida inmobiliaria es el número por virtud del cual se paga el impuesto inmobiliario. Entonces lo que decían, que si lo dividían en propiedad horizontal y obtenían una partida por cada una de las unidades funcionales resultantes, pagaban menos impuesto inmobiliario que si hubiera sido un todo. ¿Ustedes saben lo que hacían? Agarraban un hotel. Generalmente en los hoteles, físicamente el inmueble está apto para dividir en propiedad horizontal. Porque lo que tienen es una habitación de hotel que da un pasillo común que puede salir perfectamente a la vía pública. Los hoteles son así. Entonces lo afectaban a propiedad horizontal, pero claro, el señor seguía siendo un solo señor dueño de todo el hotel. Entonces tenía, qué sé yo, 40 habitaciones afectadas a propiedad horizontal y él seguía siendo dueño de todo el inmueble porque nunca se le ocurría vender una habitación a nadie. Entonces, hace que cuando tenés eso, ahora ya lo dejaron porque no le sale más barato, cuando vos tenés un estado de propiedad horizontal que se prolonga, se prolonga, se prolonga en el tiempo, pero no un derecho real de propiedad horizontal. ¿Sí? Ustedes pregúntenme, ¿eh? Una consulta. ¿Cómo no? El estado de propiedad horizontal entonces surge desde el otorgamiento, desde la firma, ¿desde cuándo? Desde el otorgamiento, o sea, vos otorgás cuando firmás, perdón. Yo quizás ahí caí en un lugar común. Los instrumentos se dice que se otorgan cuando se firman, porque vos lo que haces en un instrumento público y privado inclusive,
lo que haces es, cuando vos firmás, o sea, la firma es lo que te determina la autoría de un instrumento, ya sea público o privado. Entonces, cuando vos firmás, estás otorgando ese instrumento. O sea, estás de acuerdo y sos el autor del contenido de ese instrumento. En las escrituras públicas, que es un instrumento público, cuando la escritura pública lo que contiene es un negocio con partes, como son todos los que nosotros estamos viendo, las partes lo otorgan, o sea, las partes suscriben ese instrumento. En una escritura pública de cualquiera de los negocios que nosotros hacemos, vienen las partes, y las partes son las que hablan. Las partes son las que el escribano dice, ante mí, fulano de tal, vienen estas personas, Juan y María. Juan, que nació, que tiene tal número de documento, que esto, que lo otro. Y dicen, son las partes las que hablan, ¿sí? El escribano lo único que hace es tomar lo que las partes manifiestan, ¿sí? Y darle a lo que las partes le contaron un formato de tipo jurídico, pero en definitiva nosotros lo único que hacemos, los escribanos, es recoger lo que las partes nos dicen. Entonces, lo que las partes dicen, en este caso, es que son dueñas de un inmueble ubicado en tal ciudad, que mire, que linda, que esto, que lo otro, y que han decidido afectar el sistema de propiedad horizontal. Para lo cual han realizado un plano de afectación a propiedad horizontal, que fue aprobado en tal fecha y demás, esto, lo otro. Entonces, lo que se hace, yo les voy a buscar una escritura y se las voy a subir al campus, de reglamento simple. Entonces, lo que se hace es decir, y el plano me marca inmuebles que tienen la aptitud, si quieren, física, que me marca la ley para afectar a propiedad horizontal. Y entro a contar cómo son los inmuebles. En la planta baja existe la unidad funcional 1, que tiene tantos metros cuadrados de superficie, y la unidad funcional 2, que tiene tantos otros metros cuadrados de superficie, en el primer piso, y así sucesivamente. Y como partes comunes, cuando se describen los inmuebles de propiedad horizontal, no se los describen como un lote, los lotes se describen tanto de frente por tanto de fondo. Nosotros cuando describimos unidades de propiedad horizontal describimos superficies, las superficies soles del inmueble. Y entonces lo que decimos es, y tanto de superficie común, en el primer piso tiene tanto de superficie común, en el segundo tanto de superficie común, y esas superficies comunes que describimos abarcan tanto los halls, los pasillos, como las paredes, ¿sí? Y las cañerías, ¿no? Gran problema las cañerías en la propiedad horizontal. Entonces, lo que nosotros hacemos es que la gente me cuenta todo eso, yo describo de acuerdo al plano, y digo, entonces ahora han decidido afectarlo a lo que decíamos antes, era 13.512, ahora decimos, han decidido afectarlo al sistema de propiedad horizontal, otorgando el presente reglamento de propiedad horizontal, que se va a regir por las siguientes cláusulas. Artículo 1. Y lo que vamos a decir, afecta propiedad horizontal en el inmueble antes descrito, y se lo empieza a describir. Cuando termina todo, el escribano siempre dice, es algo muy gracioso, hay fórmulas, yo utilizo una fórmula que es, le leo las partes, porque yo lo redacté y se la leo, y las partes ratifican el contenido de lo que está acá arriba, o sea, todo lo que yo acabo de leer, o sea, de escribir y después de leer, y la otorgan. ¿Y cómo la otorgan? Firmando por ante mí, de lo que doy fe. Porque yo ahí doy fe de que los veo firmar. En consecuencia, ellos están responsabilizándose de la autoría de ese documento. Y para convertirlo en público, porque es un instrumento público, después entonces viene el escribano y lo firma. Porque ahí es donde, cuando el escribano firma esa escritura hecha con el formato y con los... hay toda una formulación que es todo un papel especial que uno compra en un lugar especial, que tiene un formato de 25 renglones y con unos márgenes especiales, es un formato para darle seguridad al instrumento. Cuando se cumpla con esa formalidad y las partes que yo dije que habían venido, que empezaron a hablar desde el principio, lo otorgan firmando por ante mí, después lo firma el escribano y ahí se convierte en un instrumento público. Entonces, por eso, yo cuando hablo de otorgamiento, es la firma de la escritura.
entonces por eso digo, el estado de propiedad horizontal surge con el otorgamiento de la escritura, o sea, con la firma de la escritura. Perdón, Muchas gracias. lo hice un poco largo para explicar lo que es el otorgamiento. Además me copo, porque como laburo de eso, la gente no se da cuenta cuando va y firma una escritura, uno esa última parte, les leo y las partes se ratifican en su contenido y la firman, ¿no? ¿Cómo lo se ratifican? Firmando por ante mí, lo otorgan. O yo podría poner, algunos ponen la firman, otros ponemos y la otorgan, firmando por ante mí de lo que doy fe, ¿sí? Es el famoso versito doy Profesora, fe. Dígame. otra pregunta. En el caso cuando se construyen los edificios por pozo, que están afectados a un fideicomiso financiero, ¿ahí lo pueden hacer también como propiedad horizontal desde El el tema es comienzo? así, no, el tema es así, cuando los fideicomisos no son financieros, cuando se construye un edificio, lo que hay es un fideicomiso inmobiliario, fideicomiso de construcción, eso depende de cómo lo quieras llamar. Fideicomiso financiero, acordate que es únicamente Sí, sí, cuando el de labores objeto, regulares. exacto, son Me dinero. confundí. Entonces, lo que ocurre allí en un fideicomiso es que el fiduciario es el que toma la manda de construir el edificio, luego lo que hace es afectarlo a propiedad horizontal y después transmite a los que tienen un boleto o a los que él le va vendiendo las unidades, y entonces allí siempre era un dominio imperfecto, pero porque era fiduciario sobre un inmueble, pero no era una propiedad horizontal. Siempre pensá, hacete la idea que para que haya propiedad horizontal no basta con que esté el inmueble. Lo que es necesario es que ese inmueble sea apto y que se otorgue un reglamento de propiedad horizontal. Allí lográs la división jurídica del inmueble. Yo no puedo vender unidades funcionales donde las personas tengan un uso y goce independiente una de la otra, de una parte privativa de ese inmueble, si no he otorgado un reglamento de propiedad horizontal, ¿sí? Entonces no puedo venderlos en forma independiente para el uso y goce, lo vuelvo a repetir, si no otorgué el reglamento de propiedad horizontal, porque si no lo que voy a vender son partes indivisas de un condominio que es otro derecho real y que no tiene nada que ver con la propiedad horizontal, más allá de que todos son comunidades. ¿Fui clara? Sí, ¿Sí? sí, sí. Por favor, vos cada vez que me preguntás, ¿se puede vender? Primero, hacete la idea que tienen que estar afectados a propiedad horizontal y haber obtenido el estado de propiedad horizontal con el otorgamiento de la escritura pública de reglamento de propiedad horizontal. Entonces, volvemos a lo mismo. Para la división jurídica del inmueble, el titular de dominio y los condóminos van a redactar el reglamento de propiedad horizontal, que se hace por escritura pública, se inscribe en el registro de la propiedad de inmueble, y una de las innovaciones que me trae el Código Civil y Comercial es que ese reglamento de propiedad horizontal, porque lo dice la ley, integra el título suficiente de dominio. O sea, que a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial, cuando yo lo que soy titular es de un derecho real de propiedad horizontal, ese derecho real como título va a constar de un doble título. Por un lado, el reglamento de propiedad horizontal. Y por otro lado, la escritura en virtud del cual yo entré al sistema, que puede ser a título de venta, a título de donación, a título de permuta, ¿sí? Por los mismos títulos suficientes con los que yo llegaba al dominio de las cosas. Pero siempre, siempre va a tener que estar el reglamento de propiedad horizontal. Esto es muy raro, porque el reglamento de propiedad horizontal que se otorga y se firma por el titular si hay un solo titular de dominio, hay un solo ejemplar del reglamento de propiedad horizontal. Porque viene una persona que dice que es dueño del inmueble, que hizo el plano y que lo afecta a propiedad horizontal. Y después lo que se hace es transmitir a título de venta o a título de donación o cualquiera de los títulos un derecho real de propiedad horizontal a otra persona. Pero yo resulta que el reglamento tengo un solo ejemplar. Entonces, ¿cómo hago yo para darle a cada persona que entre al sistema un ejemplar del reglamento de propiedad horizontal que integra el título?
Bueno, esto es algo que es muy loable, que es fantástico y que es importante que exista, pero que al estar redactado de esta forma no le dio una solución práctica. Porque ¿qué es lo que ocurre? Como les dije, generalmente es uno solo ese reglamento. Entonces, lo que va a ocurrir, lo que se hace en la práctica, es que ese reglamento se sacan tantas copias, una vez que esté inscrito en el registro y todo, como unidades funcionales componen el edificio, y cada vez que esa unidad funcional entra otra persona al sistema, se le da una copia, si quieren certificada por escribano, lo que quieran, de ese único ejemplar del reglamento que existe dando vueltas por el mundo jurídico. Esto, paréntesis, todas las escrituras que se otorgan ante escribano, se otorgan las escrituras matrices, ¿en dónde? En lo que se llama el protocolo del escribano, ¿sí? Hasta que se declaró el COVID-19, para mí el único protocolo que existía era el donde nosotros hacemos las escrituras. Bueno, ahora existe el protocolo para que abra esto, el protocolo para que abra lo otro, el protocolo para ir a correr, el protocolo para ir a comer, el protocolo que está compuesto por estos folios donde las personas firman y son las escrituras matrices, eso siempre queda en poder del escribano. Porque de esa escritura se saca lo que se conoce como primera copia o primer testimonio, que tiene la misma validez jurídica que la escritura matriz, que también se hacen folios especiales con firmas, sellos y demás, que eso es lo que circula por el mundo jurídico. Las escrituras matrices siempre quedan en resguardo y en secreto en poder del escribano que realizó el otorgamiento de la escritura. Y lo convirtió en público. Después de un tiempo, esas escrituras van a un archivo. Todos los colegios de escribanos tienen archivos donde se guardan todos los protocolos viejos. Entonces, lo que va a circular en el mundo así comercial es esa primer testimonio o primera copia del reglamento de propiedad horizontal, y a esa primer testimonio, primera copia, es que se le va a sacar las fotocopias o las copias para darle a los que integren el sistema de propiedad horizontal y puedan tener el título coherentemente integrado entre el título suficiente que le dio lugar a la entrada del sistema de propiedad horizontal y el reglamento de propiedad horizontal. ¿Se entendió? ¿O lo hice muy complejo? ¿No? ¿Sí? Yo ahora veo a Victoria Castro, Lucía Beca y a Ana Blasi, porque se me van cambiando. Así, y Estefana Batista que está durmiendo, porque está sin cosas. Así que díganme que sí con la cabeza si entendieron las tres que nombré. Sí, levanten dedito, hagan algo, manito, qué sé yo. Ahora bien, ese reglamento de propiedad horizontal resulta que tiene una naturaleza jurídica. Es un contrato, por empezar que es un contrato para casi todo el mundo. La mayoría de la doctrina te dice que es un contrato y que es un contrato de adhesión. ¿Por qué? Porque cuando yo entro al sistema, obviamente el reglamento ya está otorgado, ¿sí? Porque lo otorgó justamente el que me va a hacer entrar al sistema, porque me lo venda, porque me lo dona, porque me lo permuta o por lo que fuera. Entonces yo, cuando voy a entrar al sistema, ese elemento esencial para que nazca la propiedad horizontal que fue el reglamento, ¿lo puedo cambiar? No, en ese momento no. Yo no lo puedo cambiar antes de estar en el sistema. Por eso es un contrato de adhesión. Después, cuando estoy dentro del sistema, puedo llegar a lograr las mayorías necesarias, que ya vamos a ver cuáles son, y puedo llegar a lograr cosas, cambios en el reglamento que no me gustaban. ¿Sí? Hay otra parte de la doctrina, liderada por Borda, que me dice que el reglamento de propiedad horizontal es una norma jurídica, ¿sí? No es un contrato. En realidad, el reglamento, para mí, es una mezcla de las dos cosas. Porque, por empezar, que es un contrato, porque todos tienen que adherir al contrato y aceptar. Cuando ustedes entran al sistema de propiedad horizontal, una de las cosas que les van a hacer decir es que conocen y aceptan el reglamento de propiedad horizontal que rige el edificio.
Por eso es que el Código Civil y Comercial me dice que el título, el reglamento, forma parte del título. Porque cuando yo digo que lo conozco y acepto, yo lo que estoy haciendo es conocer y aceptar ¿cómo te fue? Yo lo que hago es, por eso te digo que tengo que conocerlo y aceptarlo. No puedo pensar que es una norma jurídica y de que no lo voy a aceptar. Pero en realidad el contenido del reglamento, todas las normas que estén dentro del reglamento, lo que hacen son normas jurídicas que es para llevar adelante la vida del sistema de propiedad horizontal. Toda la propiedad horizontal, sea un edificio de 20 pisos, o sea una casa atrás y otra adelante, o una arriba y otra abajo, son un sistema de propiedad horizontal. Y entonces, ese contrato que yo conozco y acepto cuando entro, y que lo puedo, entonces me tengo que adherir, pero lo voy a poder llegar a cambiar en un futuro, contiene las normas jurídicas para llevar adelante la vida del sistema. ¿Sí? Porque recuerden que cuando nosotros dijimos que sí o sí la propiedad horizontal era un derecho real distinto del dominio con el condominio, sobre todo porque tiene elementos que son esenciales para que exista la propiedad horizontal. Porque cuando estamos en un sistema de propiedad horizontal, por empezar que tuvimos que otorgar un reglamento que no es, yo cuando entro a dominio de una cosa o condominio de una cosa no hago un reglamento especial, que me da normas que van desde la convivencia hasta cómo está compuesto. ¿Sí? Y al nacer eso, por ejemplo, se me forma un consorcio de propietarios, debo tener un administrador, y todas las decisiones son tomadas por asamblea. Estos 3 institutos, que son el administrador, el consorcio y las asambleas, son absolutamente caracterizantes del derecho real de propiedad horizontal. Y existen en el derecho real de propiedad horizontal en forma obligatoria. Y ellos existen porque existe la propiedad horizontal. Pero ellos, si no existiera la propiedad horizontal, no existirían. Con lo cual son elementos que uno hace a la vida del otro. Por eso, y entonces, las normas jurídicas del consorcio, del administrador y de las asambleas, que es donde se forma la voluntad común del consorcio, son las normas jurídicas, que es el contenido, ¿sí?, del reglamento de propiedad horizontal. Por eso les digo que en realidad es una mezcla de decir, es un contrato de adhesión, ¿sí?, pero y su contenido son normas jurídicas. Ahora bien, tanto la ley 13.512 me daba algunos elementos más o menos obligatorios para que estén dentro del reglamento, que la doctrina había ido incorporando nuevos elementos que era necesario que se encuentren en la redacción de un reglamento de propiedad horizontal. Ahora, el tema es que cuando nosotros redactamos un reglamento de propiedad horizontal, no es lo mismo redactar un reglamento de propiedad horizontal para un edificio de 20 pisos y 200 departamentos que para una pequeña propiedad horizontal, ¿cómo se llama? A las propiedades horizontales que tienen, por ejemplo, varía de acuerdo a la legislación, en algunos casos menos de 5 unidades funcionales o menos de 10 unidades funcionales. La regulación que se hizo en el Código Civil y Comercial de la propiedad horizontal olvidó a las pequeñas unidades, a las pequeñas propiedades horizontales. Y lo que hace es reglamentar una propiedad horizontal para 20 pisos. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Todas las legislaciones de derecho comparado, cuando me hablan de la pequeña propiedad horizontal, me dicen, no es necesario, si quiere, haga un contrato donde usted dice que va a afectar a propiedad horizontal, que hace el cambio, la división jurídica del inmueble, pero no tiene por qué tener un montón de cláusulas regulatorias de una pequeña propiedad horizontal cuando son 2. ¿Sí? Porque no es extraño que sean 2, casa adelante, casa atrás, casa arriba y casa abajo, o 3, o 4, ¿sí? Y entonces, cuando se me da el contenido obligatorio de un reglamento de propiedad horizontal, cuando son 2 unidades, 3 unidades, o menos de 10, en definitiva, no puede, hay muchas cosas que necesariamente no tienen por qué estar. Entonces, pueden estar en la ley y decirte, como es la legislación comparada, cuando son menos de 10 unidades funcionales,
El reglamento no tiene por qué contener todas las mismas cláusulas necesarias cuando son más de 10 y se van a regir por lo que dice la ley. Bueno, como les decía, nuestra regulación del Código Civil y Comercial hizo caso omiso de esta realidad como son las pequeñas propiedades horizontales y me dice que el contenido del reglamento de propiedad horizontal en forma obligatoria es este. La enumeración que empieza con la letra A llega hasta la U. No sé ni qué número es la letra U. Porque, y supuestamente, es obligatorio, pero esto es ridículo, porque hay muchas cosas que cuando nosotros, que somos los que redactamos, los escribanos que redactamos los reglamentos, de acuerdo a la realidad física del inmueble y de que son 2 o 3 unidades funcionales, varias de estas cosas, es un poco idiota considerarla. Muy idiota. Muy ridícula. Pero esto es uno de los grandes problemas que tiene esta regulación de la propiedad horizontal, que no tomó en cuenta que no todos los edificios tienen 20 pisos y 200 departamentos. Entonces, esto me lo tienen que saber todos de memoria, porque es pregunta de examen, no pueden olvidarse de ninguna de todas ellas. Por favor, acuérdense, ¿no? Algunos se mantuvieron imperturbables. Lucía Beca casi se desmaya cuando yo dije que tenían que saberse absolutamente todas. Lucía, sos de las mías, que la cara te vende. Pero, por ejemplo, te dice, determinación del terreno. Bueno, tengo un inmueble, o sea, soy dueño de un inmueble que está ubicado en la calle Falucho y que tiene 10 metros de frente por 35 metros de fondo. Discúlpenme. Esperen, ¿eh? Se está llamando. Se está cargándose. Llamala con el mío. ¿Dónde fue? Disculpen. Determinación del... ¿Me escuchan? Sí. Determinación del terreno. Entonces, luego me dice, determinación de las unidades funcionales y complementarias. Es lo que yo les decía, cuando más o menos les fui contando cómo se hace un reglamento, les dije, soy dueña de un terreno. Entonces yo entro a describir el plano. De acuerdo al plano, tengo tantas unidades funcionales y tantas unidades complementarias. Obviamente que me voy a encontrar muchos que no tengan unidades complementarias, pero para esta gente... Enumeración de los bienes propios, o sea, de las partes privativas, que son estas unidades funcionales. Enumeración de las cosas y partes comunes. ¿Sí? Composición del patrimonio del consorcio, que ahora ya vamos a ver qué significa. Determinación de la parte proporcional indivisa de cada unidad funcional. Error, 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 y súper mal redactado esto. Porque no tenemos partes indivisas cuando tenemos la propiedad horizontal. Lo que tenemos es un porcentual de dominio. No se llama nunca más, o sea, hace muchos años que no se llama partes indivisas, porque yo no tengo parte indivisa porque no tengo condominio. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a tener es un porcentual, se lo llama porcentual de dominio, o sea, es un porcentual de la unidad funcional, sobre todo, en definitiva. Cómo se pagan las expensas, cómo se van a usar y gozar las cosas comunes, cómo se van a gozar los bienes del consorcio, para qué esté destinada a las unidades funcionales, que puede ser vivienda, consultorio, local para comercio, demás. Destino de las partes comunes, ¿sí? Por el hall paso, pero como está pensado en el LEPARC, puedo tener partes comunes que ahora van a ver que son las que no necesariamente son comunes, y así sigo. Determinación del régimen de mayoría, cómo viene, o sea, hay un montón de elementos que me dice que tiene que tener el consorcio, que cuando son 3, ¿no? O cuando son 2, ¿cómo voy a fijar un régimen de mayoría cuando son 2? Si no quiero que se peleen, lo que voy a tener que decirle es unánime, todo. Hasta para pintar el pasillo. Porque si no,
O sea, me pide toda una serie de elementos necesarios para que estén dentro del reglamento que no son absolutamente necesarios, sino que forman parte necesaria de acuerdo a cómo sea la conformación de cada uno de los inmuebles afectados a propiedad horizontal. Entonces, lo que se hace es ver este 2056 y más o menos ir poniendo en el reglamento lo que sea necesario que de verdad exista de acuerdo a la realidad física de cada inmueble. Por eso les digo, el 2056 tiene un contenido excesivamente reglamentarista, viable únicamente para grandes edificios y complejos. Cada reglamento va a tener que adecuarse a la realidad de cada consorcio, no todos los incisos en consecuencia son considerados obligatorios. Pero lo que es importante es el 2057, porque el 2057 es el que me habla de cómo se reforma el reglamento de propiedad horizontal. Este reglamento de propiedad horizontal, que dijimos que es un contrato, obviamente solamente va a poder modificarse de acuerdo a la resolución que tomen ¿quiénes? Los que forman parte del sistema, los llamados copropietarios o propietarios. Y el 2057 del código me dice, mediante una mayoría de 2/3, y que esta mayoría siempre tiene que contabilizar sobre la totalidad de los miembros del sistema, de los miembros del consorcio. Ahora bien, este 2057 sigue más o menos el mismo concepto que tenía la ley 13.512, pero no tomó en consideración una distinción doctrinaria que ya venía dándose hace muchos años y que en realidad sigue existiendo y se sigue considerando necesaria, que es decirme que yo en un reglamento tengo dos tipos de cláusulas, las cláusulas estatutarias y las cláusulas reglamentarias. Las cláusulas estatutarias son las cláusulas que hacen a la conformación del derecho real de propiedad horizontal. ¿Cuáles son esas cláusulas? La determinación del terreno, la determinación de las unidades funcionales y complementarias, la enumeración de los bienes, o sea, de las partes de uso privativo, la enumeración de las cosas comunes y partes comunes. Esos son, en definitiva, lo que conforma al derecho real de propiedad horizontal. Entonces, cuando lo que se quiere modificar es una de estas cláusulas, que estas cláusulas su modificación puede resultar perjudicial, ¿sí?, para los que forman parte del sistema de propiedad horizontal, o me modifica, ¿sí?, la participación en todo el sistema de propiedad horizontal, es que yo para modificar estas cláusulas, a pesar de lo que dice el 2057, siempre voy a requerir unanimidad. ¿Por qué? Porque me están modificando el derecho real de propiedad horizontal, quizás modificándome el objeto. Entonces, sobre estas cláusulas sí o sí voy a requerir unanimidad. Lo requería antes de, aunque no lo decía la 13.512, esto se daba por sobreentendido, existía y se hacía y había jurisprudencia que lo obligaba, porque lo que yo estoy modificando, vuelvo a repetir, es el derecho real de propiedad horizontal. Entonces, hoy, a pesar de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial y lo que me dice el 2057, para reformar una cláusula estatutaria, requiero la unanimidad, porque no puedo perjudicar el derecho real, no puedo modificar ningún derecho real sin que vos, que sos titular del derecho real, des el consentimiento. Pero entonces, ¿para qué se requieren los 2/3 que me habla el 257? Para la modificación de las demás cláusulas, que son las cláusulas reglamentarias. Bueno, las asambleas se realizan tal día, las asambleas se van a citar de tal forma, o sea, todas las demás cláusulas pueden modificarse teniendo o logrando los 2/3 de la totalidad de los propietarios. Fíjense que es una mayoría agravada, porque no es una mayoría absoluta o de mayoría simple, sino que me está pidiendo los 2/3. Y esto es muy importante, porque con esto, y de forma clara, acá el código lo que hizo fue acabar con una discusión que siempre se presentaba y que había jurisprudencia para el lado que le guste, que es los dos, o sea, todas las decisiones en una comunidad, ustedes saben que se toman ¿cómo? Se toman en reunión, se toman en asambleas.
Entonces, cuando se decidía la reforma del reglamento, era en una asamblea. Entonces, la mayoría, ¿sobre qué se contabilizan? ¿Sobre la totalidad de los miembros del sistema o sobre solamente los que están presentes en la asamblea? Entonces teníamos jurisprudencia que me decía que era sobre la totalidad, y jurisprudencia que me decía, y doctrina, y jurisprudencia y doctrina que me decía que era sobre nada más que los presentes en la asamblea. Bueno, en realidad lo correcto era que cuando yo lo que voy a hacer es modificar el reglamento, que es como dijimos, el contrato que contiene las normas jurídicas que me rigen el edificio, lo voy a modificar, tengo que contabilizar sobre la totalidad de los propietarios, no sobre solamente los que están en la asamblea. Cuando veamos la asamblea vamos a ver que hay todo un régimen sobre el quórum necesario para las asambleas, para que la asamblea comience a funcionar válidamente, pero para cuando, sí o sí, cuando yo voy a reformar reglamento de propiedad horizontal, lo que necesito es los 2/3 contabilizados sobre la totalidad de los miembros del consorcio. ¿Sí? Bien. Ahora bien, entonces nosotros dijimos que teníamos conformada la propiedad horizontal con este objeto complejo en el cual teníamos una parte de uso privativo, de uso, a mí me gusta decir exclusivo y excluyente, y otras partes de uso común, y que ambas conforman el objeto de la propiedad horizontal. Ahora bien, ya vimos que la parte de uso privativo estaba compuesta por esa unidad funcional que puede estar destinada a departamentos, pueden ser pisos o cualquier otro lugar de aprovechamiento, con lo cual pueden ser locales, cocheras, tumbas y demás. Mientras que, ¿qué son las partes comunes? ¿Por qué están compuestas las partes comunes? El 2040, 41 y 43 me habla de las partes comunes y me dice que voy a considerar como en principio parte común a los que son comunes o a todas o a algunas de las unidades funcionales. O sea, esto sí está llegando a una evolución en el objeto de la propiedad horizontal al decirme, yo puedo tener partes comunes que sean usados por todos, o puedo tener partes comunes que solamente sean usados por algunos de las unidades funcionales. No es extraño en algunos inmuebles afectados a propiedad horizontal, donde tenga patios o tenga terrazas, ¿sí? O tenga jardines, que solamente van a poder ser utilizados no por todos los titulares del sistema de propiedad horizontal, sino solamente por los que tengan el uso privativo de una o dos o tres o cuatro unidades funcionales. Eso va a depender de cada sistema. Es una realidad fáctica. Las partes comunes son entonces de uso común de una o de varias de las unidades funcionales. Muchas veces tengo partes comunes, como vimos, que son indispensables para mantener su seguridad, que sobre todo hablamos de lo que son las paredes que conforman el edificio de la propiedad horizontal. Van a estar determinadas, como vimos, dentro del contenido obligatorio del reglamento de propiedad horizontal y hacen, cuando yo describo las partes comunes, a lo que son las cláusulas estatutarias porque me hacen al objeto de la propiedad horizontal. Si las cosas o partes comunes, o sea, no me dicen si algo es común o es propio, se va a considerar que es común. Fíjense lo importante que es determinar cuáles son las partes privativas y las partes comunes, que si no está determinado si es común o privativo, se considera común. Sobre estas cosas y partes comunes, ningún propietario puede alegar un derecho exclusivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque exclusivo es nada más sobre mi parte privativa. Puede ser que el reglamento me diga que alguna parte común, como vimos, está afectado al uso de una o de varias de las unidades funcionales que conforman el sistema. Eso también puede ocurrir. A veces pasa, supónganse que es edificios que tienen en el edificio, en el primer piso, una terraza, porque es el techo de la cochera. Y en realidad acceso a esa terraza es considerado común, pero está afectado exclusivamente al uso de la unidad funcional que da ese lugar. Esto es importante porque cuando yo tengo el uso de una parte común y hay que hacer una reparación sobre esa parte común, pero yo tengo el uso, muchas veces los reglamentos le dan
la obligatoriedad del arreglo de esa parte común al que tiene el uso. No a todos, por más que sea considerado una parte común. ¿Sí? Cada propietario puede usar las cosas y partes comunes conforme a su destino, pero sin perjudicar o restringir los derechos de los otros propietarios. Esto que parece una verdad obvia, no es tan obvio. Y hay que recordarlo a cada momento, cuando uno forma parte de un sistema de propiedad horizontal, que el uso que le podemos dar a las partes y cosas comunes no es totalmente libre, sino que en principio es al uso el que están afectados. Yo no puedo hacer picnic en el pasillo. Yo no puedo guardar bicicletas, ni cochecitos, ni casitas de muñecas, ni muebles porque no me entran, ni colgar ropa en el pasillo. Porque no es el destino normal y le estoy restringiendo los derechos a los otros propietarios. Cuando Vélez explicaba uno de los motivos por los que no regulaba la propiedad horizontal, decía que no la regulaba porque la propiedad horizontal iba a ser una fuente permanente de conflictos. Y la verdad es que el señor era un sabio, porque si hay algo que es la propiedad horizontal, es una fuente permanente de conflictos. Porque todos hablan peyorativamente de los conventillos y dicen que los conventillos era un lugar donde todo el mundo se peleaba y gritaba y armaba escándalo en los lugares comunes. Los edificios de propiedad horizontal son iguales. Lo único que son conventillos sofisticados y del siglo XXI. Porque ustedes entiendan que en una comunidad ese uso y goce y disponibilidad material y jurídica, pero sobre todo la material, de las cosas comunes y de las partes privativas, no es lo mismo que en un dominio común. Entonces, nunca yo voy a poder utilizar mi parte privativa, el uso y el goce que yo le daré, o de las partes comunes, de la misma forma que si no estuviera en una comunidad, sino que el uso es más limitado, ¿sí? Ustedes no pueden hacer ruido a la hora que quieran, no pueden poner música alta a la hora que quieran, no puede ser entrar a quien quieran y como quieran. En principio sí, pero hasta ahí. No pueden dedicar el inmueble a cualquier cosa, sino que hay destinos específicos en los reglamentos. Es destino de vivienda, se dice vivienda, ¿sí? Que de contrabando tengamos un consultorio de estética, es de contrabando. Si quieren te lo pueden hacer quitar, ¿sí? Yo en el pasillo, como les dije, no, o sea, hay veces que te pide la gente que vos pongas en el reglamento que no pueden poner tenders en los pasillos. Como el reglamento en realidad es una norma de tipo jurídico, como vimos, vos le decís, mire, ¿sabe lo que vamos a hacer? Un reglamento interno, que existen también en muchas propiedades horizontales, y en ese reglamento interno vamos a poner los límites de a qué hora se puede hacer la mudanza, a qué hora se puede hacer, hasta qué hora se puede hacer ruido, hasta qué hora no, de que no se pueden poner bicicletas, tender, triciclos, lavarropas. Bueno, lavarropas sí, porque hay gente que como no tiene lavadero pone el lavarropa en el pasillo. No, las cosas más extrañas de la creación. Entonces, estas cosas y partes comunes que se rigen por estos principios tienen una clasificación. La ley me dice que hay cosas que van a ser necesariamente comunes y cosas que no son indispensables. O sea, hay cosas que van a tener que existir, sí o sí, van a ser comunes, y otras que no, que la verdad pueden existir o no existir. Entonces me dice, también esas enumeraciones cortitas que hace este Código Civil y Comercial, ¿cuáles son las cosas necesariamente comunes y que necesariamente deben existir? Pero a su vez me dice que la enunciación es una enumeración enunciativa, con lo cual puede haber esta y 400 más. Y esto es esencial y causó terror, de que volvía a lo que ya la doctrina había considerado superado, de que es decir, de que el terreno es necesariamente común. Porque les vuelvo a decir, está pensado exclusivamente para el edificio cuadradito y común ubicado en la Avenida Libertador, en Buenos Aires. Entonces, piensa nada más que eso. Entonces, claro, ¿dónde más? O sea, obviamente en esos, el terreno va a ser común.
Pero cuando yo tengo dúplex, ¿sí? No es necesariamente común para nada el terreno. Bueno, resulta que sigue siendo común. Los pasillos, vías, elementos que comunican las unidades entre sí, o las unidades ¿con qué? Con el exterior. Volvemos al concepto de cómo tiene que ser el objeto de la propiedad horizontal. Acá hay otro problema que volvimos 60 años para atrás. Es necesariamente común los techos, azoteas, terrazas y patios solares. Ya se había superado en doctrina, y como la ley 13512 no era muy clara, la ley 13512 claramente decía que los techos podían dejarse de ser común, ahora no. Como pensaron nada más que en el edificio de la Avenida Libertador, resulta, o acá sería de la Avenida Colón, resulta que los techos, azoteas, terrazas y patios solares son comunes, necesariamente. Y cuando yo tengo dúplex, los techos no son comunes, porque mi techo no tiene nada que ver con el de al lado. Y el gran problema viene en que si se rompe mi techo, y yo no tengo nada que ver, el de al lado no tiene nada que ver con mi techo, ¿por qué me lo tiene que pagar? Porque habíamos, o sea, cuando se conformaba una propiedad horizontal, se analizaba qué tipo de propiedad horizontal era y se determinaba si los techos eran o no comunes. Si yo tenía un edificio, obvio que iba a poner que el techo es común, porque el techo es la terraza, o no, porque por ahí lo que le dejaba era que el del último piso fuera el dueño de la terraza, ¿sí? Y para que el tipo pueda seguir construyendo. Entonces, ahora con esta reglamentación espantosa del Código Civil y Comercial, hemos tenido que inventar en la redacción de los reglamentos, sobre todo para que no, porque lo que tenemos que evitar en la propiedad horizontal son los conflictos, que como les dije son las cosas más normales de que todos se peleen en la propiedad horizontal. Porque nunca va a faltar uno que me dice, ay, se me rompió el tanque de agua, pero como el techo es común, el señor del dúplex de al lado tiene que contribuir a pagármelo. Y el señor del dúplex de al lado va a decir, ¿qué? Pero no, querido, es tu tanque de agua, arreglátelo vos. Ah, no, pero el techo es común, así que, bueno, entonces ahí va a ser toda una pelea, entonces, ¿qué tenemos que poner, suponete? Bueno, que los techos, porque me lo pide este inciso del Código Civil y Comercial, del artículo 2041, bueno, son comunes, pero, como tienen una vida independiente, cuando haya que realizar una reparación sobre ellos, cada uno se va a hacer cargo de esa reparación. Fíjate todo lo que hay que inventar cuando era tan fácil decir que los techos no eran comunes. Error que esto hay que modificarlo. Los cimientos, columnas, vigas, portantes, unos maestros, o sea, todo lo que les dije, todo lo que es indispensable, en definitiva, para la seguridad del edificio de propiedad horizontal. Lo cual hace de que lo que sea común es la pared que divide mi departamento del de al lado, pero no es común las que dividen mi departamento interno. La pared que divide mi living de la cocina o mi living del baño no es común. Lo cual significa que yo, la conformación interna del departamento, si quiero la cambio. Porque yo tengo el uso y goce de mi parte privativa exclusivo y excluyente. O sea que si yo compro un departamento y lo quiero convertir en un loft, ahora no es común, pero hace unos 10 años estaba de remoda que vos compres un departamento y lo hacías loft. Y sentías que eras el de 9 semanas y media. Que, claro, porque todo se debía a esa película. El de 9 semanas y media, que para ustedes es una especie de lo que el viento se llevó por la antigüedad, el tipo vivía en un loft, ¿no? Entonces todo, o sea, el loft del señor ese era el que se hacía el famoso déjate el sombrero puesto, donde pasaba así, se hacía el striptease en la... ¿Nunca la vieron? 9 semanas y media. Ahora son esas películas que uno las ve y dice, qué cosa lenta y antigua, pero hace 15 años atrás, o un poco más inclusive, quedabas, que ahora el señor que era, en ese momento era lindo, ahora es un horror, el señor se puso botox hasta en las cejas, con lo cual está espantoso, y la chica era Kim Basinger, que en ese momento no tenía los labios así, sino que era más o menos normal, y era linda. Entonces todos soñábamos en hacernos un loft, no sé para qué, porque nunca nos iba a pasar lo de 9 semanas y media. Seas varón o seas mujer, nunca ibas a hacer eso. ¿Ubican el tema déjate el sombrero puesto? Es un tema que se usa muy... Se los voy a buscar. Perdón, yo tengo una duda sobre eso de que se puede modificar
digamos, la estructura interna de cada departamento. Si el edificio tiene como una fachada, por ejemplo, no sé, tradicional y es de una cierta forma, yo, por ejemplo, igualmente mi departamento lo podría hacer, no sé, súper moderno y que no tenga absolutamente nada que ver con cómo se ve por afuera. No. Porque yo lo que te dije es que lo que podés modificar es las cosas internas de tu departamento. Las paredes, cimientos, columnas, vigas portantes, muros maestros y demás estructura, incluso la de los balcones, son comunes. Razón por la cual, aunque vos le quieras cambiar la ventana, porque la ventana a vos te parece horrenda y querés hacer otro tipo de ventana, ¿sí? No lo podés hacer, porque es común y te tienen que dar todos la autorización. Es más, vos no podés cerrar los balcones si no tenés la autorización de, como es común el balcón, no lo podés cerrar si no tenés la autorización de todos. Entonces, todos esos balcones cerrados que estamos cansados de ver, o tienen la autorización de todo el consorcio, o son todos ilegales. Y te lo pueden hacer, el tema es que como es común, y si lo hiciste, si tenés 4 viejas en el edificio que tienen ganas de molestar, te los hacen sacar a esos cerramientos que hiciste de los balcones. Que vamos a odiar a las viejas y vas a opinar que son la última porquería del universo, pero en realidad las pobres viejas estaban cumpliendo con la ley. Y esto era así en la 13512 y sigue siendo así ahora. ¿Sí? Vos podés adentro, si vos querés, hacerle lo que quieras. Lo querés pintar de negro porque querés, no sé, tenés fantasías raras y querés tener el departamento pintado de negro con luces blancas y cosas así, hacelo, es tu historia, ¿no? Pero no podés pintar la parte de afuera del departamento, porque va a tener que ser la misma para todo el edificio. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Los locales de instalación de los servicios centrales. Y esta solución, la F, es una solución, esto no estaba en la 13512, ¿qué me habla de qué? En todo departamento tenés las cañerías de qué? De agua, de cloaca, de luz, de gas. Y todas esas cañerías tienen partes que van a ser comunes y partes que van a ser privativas. La gran duda acá, y es uno de los temas de más conflicto en la propiedad horizontal o ha sido, es cuando se rompe la cañería, ¿quién la arregla? ¿La arreglamos todos o la arregla el dueño de lo que sería? Fíjense cómo tenemos metido en la cabeza que sos el dueño de la unidad funcional. No, sos el dueño de un derecho real de propiedad, sos el titular de un derecho real de propiedad horizontal y que tenés una parte de uso privativo. Así es todo. O sea, ustedes nunca más digan, voy a comprarme un departamento. No, van a decir, voy a adquirir un sistema de propiedad horizontal, voy a entrar a un derecho real de propiedad horizontal, donde voy a tener un departamento de uso privativo, si quieren. Así. Eso sentado tomando mate en la cocina. La F, ¿qué me dice? Que van a ser comunes las cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión, si están embutidas, y los cableados, hasta su ingreso en la unidad funcional. Acá era donde yo, cuando hago la clase presencial, ya tenía ubicado cómo hacía la demostración. No, va a ser muy complicado. El tema es así. Todas las cañerías que conducen los fluidos, el gas, el agua, la cloaca, o la energía, porque son los cableados eléctricos, son comunes hasta la entrada al departamento. ¿Sí? O sea, que si la rotura se produce de la entrada del departamento, o sea, cuando entra a la pared es común, porque la pared es la que me divide mi departamento del pasillo. Entonces, cuando sale de esa pared común, que ahí es donde entra mi parte de uso privativo, ahí deja de ser común para pasar a ser de uso privativo. Entonces, si se rompe de esa entrada para adentro, la que la tengo que arreglar soy yo. Y si se rompe de esa entrada para afuera, la que la tienen que arreglar son todos, porque es común. Esto es una discusión porque en la 13512 no decía nada,
los reglamentos de propiedad horizontal empezaron a dar soluciones a este tema, y la ley ha tomado esta, que era una de las tantas soluciones que había. Entonces, esta es la que rige actualmente. Todas las cañerías y todos los cableados son comunes hasta el ingreso al departamento. Cuando entran al departamento, dejan de ser comunes para pasar a ser de uso privativo. Pero recuerden que siempre la cañería viene por el pasillo común y entra, entonces, la pared, porque son comunes las paredes que dividen los departamentos entre sí y el departamento con el pasillo. Entonces, como la pared es común, la entrada al departamento se produce ya adentro del departamento, cuando sale el cañito que va hacia el calefón. ¿Sí? Ahora, para el agua, si se me rompe el caño de agua que va del calefón al baño, que pasa por el piso de mi departamento, a pesar de que el piso es común, eso es para mi arreglo, porque ya pasó de adentro de mi departamento. ¿Lo entienden? ¿Sí? Los locales para alojamiento del encargado, nunca portero. Los ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, etc. ¿Y ven? Los muros exteriores y los divisorios de las unidades entre sí son cosas y partes comunes. Si había alguna duda por lo que me decía el inciso D, lo repite. Y esto que es una súper innovación. Las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, externas a la unidad funcional y a las vías de evacuación alternativas para los casos de siniestros. Esto que parece decir, me miran, ¿ustedes saben las discusiones que hubo? Porque mucha gente que estaba en un sistema de propiedad horizontal, que como eran edificios viejos no tenía previsto zonas de acceso para personas con discapacidad y demás, se negaban a hacerlas y a pagarlas, porque opinaban que como ellos no eran discapacitados y no necesitaban la rampita para subir las 4 o 5 escalones de la entrada, porque ellos podían subir los 4 o 5 escalones, entonces no lo consideraban común y que se arreglaran los discapacitados. No, una maldad, unas cosas horrendas y espantosas, pero entonces había jurisprudencia donde hubo un montón de jurisprudencia donde se le decía, no, flaco, tenés que pagar la rampita para que suba el discapacitado con la mesita de televisor, porque va a ser común y te corresponde no solamente ponerla, sino que también te corresponde pagarla si se rompe. Entonces acá se lo enumera como una parte común. Y todos los artefactos o instalaciones vigentes para servicios de beneficio común, que pueden ser innumerables, porque pueden ir desde calderas hasta, no sé. Ahora las compactadoras no existen más. Antes existían las compactadoras de basura. Ahora no hay más compactadoras no hay más calderas que quemen la basura. Hay compactadoras de basura. Ahora bien, estas son las cosas que necesariamente van a ser comunes. Después tenemos los elementos que pueden no existir y que tampoco necesariamente pueden ser comunes. Y son toda una serie de elementos que, como les dije, están preparados para edificios que en general no son los de los PH o de la casa arriba y abajo. ¿Qué son? Yo les cuento porque por ahí no los reconocen. Estos son los conocidos como amenities y están puestos en español, porque yo sé que los amenities cuando te los enumeran no están en español. Porque serían el swimming pool, el solarium sí, porque como es una palabra la dejan, el gym, el laundry y el Zoom, ¿no? Entonces, traducidos a nuestro idioma, es la piscina, el solarium, el gimnasio, el lavadero, el salón de sus múltiples. ¿Alguna vez vieron de que en este tipo de amenities al lavadero lo llamaban lavadero? Nunca, jamás en la vida, es el laundry. Porque el gym, obvio. Y el Zoom, que es el salón de sus múltiples, que muchas lo suelen llamar el quincho, ¿viste? Porque bueno, pero en realidad sería el salón de sus múltiples. Y el swimming pool, que en realidad generalmente es una especie de palangana gigante, los amenities, ¿viste? Que estas cosas, si existen, pueden ser comunes o pueden que no sean comunes. Yo no sé para qué estén enumeradas, porque en realidad no es una cosa que van a existir en todos los inmuebles,
ni que sea necesario que me digan que son comunes o no comunes, y de que pueden ser utilizadas por todos o no utilizadas por todos. O sea, eso va a depender de cada sistema. Y en general para este tipo de amenities lo que tienen, hay un artículo específico de la ley, que me habla del swimming pool, del gym y del laundry y todos esos, porque está hecho para gente como uno, ¿vieron? Toda la regulación, no para la casa arriba o una atrás o un PH con 5 casitas y cosas así que suelen no tener esto. Por eso te dicen, no es indispensable que existan. O sea, vos tenés que soportar que alguien te diga, a ver, puede ser que haya propiedades horizontales sin estas cosas. ¿Sí? O sea, no es indispensable, no es necesario que todos los inmuebles tengan. Sí es indispensable que todos los inmuebles tengan, qué sé yo, terreno, tengan pasillos, tengan techos, tengan esto. No es indispensable que tenga piscina, que tenga solarium, que tenga gym. Ah, gracias por decírmelo, porque yo pensé que cada vez que iba a tener una propiedad horizontal iba a tener que tener estas cosas. Si están, son comunes. Esto es lo que me está diciendo acá. Aunque ya vimos que no es obligatorio porque hay cosas que pueden ser comunes a algunas de las unidades funcionales y otras no. El problema de estas amenities o de estas cosas que se existen son comunes, pero que no es obligatorio que existan, es que los gastos son comunes y los gastos para el mantenimiento de estos tipos de amenities suelen ser muy caros. Y entonces los gastos por el mantenimiento de esto, que tienen que ser soportados por todos, alzan muchísimo el costo de las expensas. Aparte que es algo muy gracioso que, por ejemplo, cuando vos comprás un departamento que tiene gym o laundry, ¿vos qué te imaginás? Que llegás y están todas las máquinas, las bicicletas, las cosas para caminar, todo. Graso error. No, chicos. Y ustedes piensan que el laundry ya tiene unos divinos, uno sueña con estas películas americanas, entonces soñás que tenés esos lavarropas gigantescos, esas secadores gigantescos que te vas a cruzar con chicos lindos que van a lavar la ropa, que bajan con un... No, vos cuando llegás ese lugar está absolutamente vacío y en determinado momento te llegan unas expensas que te querés matar y es porque están comprando las máquinas para el gym o porque están comprando los lavarropas para el laundry o los secadores, secarropas para el laundry. Porque, ¿qué ocurre? Tu departamento es tan chiquitito o tiene tan poco espacio que no tenés lugar para un lavadero. Con lo cual necesitas que compren los lavarropas, porque si no, no tenés espacio para meter un lavarropas, generalmente en los departamentos más modernos. Entonces, ojo con esto es una recomendación normal, cuidado porque te los cobran un montón, quizás alguno de ustedes vive en eso, sus pobres padres pagan fortunas por mantener la piscina, el solario, el gym, el laundry y ese tipo de cosas. Y además la piscina, que como les dije suele ser una especie de palangana grandota o gigante, tiene horario, vos de supete, no la podés usar a la siesta. ¿Qué vivo? Si en realidad cuando me quiero ir a la pileta es cuando hace calor, y hace calor generalmente, pero ahí hasta las 6:30 de la tarde no puede ser usada. No pueden ir menores de 18 años, porque no queremos que haya reuniones de adolescentes. Tienen toda una serie de reglamentaciones que las hacen casi inviables. No sé la hora, chicos. ¡Wow! Ya va para... Les hablo un tema más y los dejo. Una de las mejores innovaciones que trajo la regulación de la nueva propiedad horizontal como derecho real en el Código Civil y Comercial es la del consorcio de copropietarios. El artículo 2044 del Código Civil y Comercial me dice que el consorcio de copropietarios, que está formado por el conjunto, siguiendo con una terminología vieja, de los propietarios de sus unidades funcionales, en realidad está formado por el conjunto de las personas que son titulares de un derecho real de propiedad horizontal, con el uso privativo de una parte y con el uso común de otra parte, conforman el consorcio de copropietarios. Ese consorcio de copropietarios, que se discutió desde el año 48 hasta el 2015, si era o no era persona jurídica, en virtud de la redacción del 2044, es persona jurídica.
Y los órganos de la persona jurídica son la asamblea, el consejo de propietarios, que no es obligatorio que exista, y el administrador. Ahora bien, ya vamos a volver a esto. Desde que se creó, se consideró a la propiedad horizontal como un derecho real aparte, es que comenzó a discutirse doctrinariamente si el consorcio de copropietarios, que estaba conformado por todos los que tenían el derecho real de propiedad horizontal, era o no era una persona jurídica de los miembros que lo componían. Y además, si yo lo consideraba que era una persona jurídica, ¿qué tipo de capacidad tenía? Entonces, primero se hablaba de una cuestión exegética, se buscaba a ver si la 13.512 decía algo de darle personalidad, la ley 13.512 no decía absolutamente nada, entonces, desde un punto de vista un poco rudimentario, había muchos autores que decían no es persona jurídica porque la ley no lo dice. Pero, ¿qué pasó? El considerarlo o no considerarlo persona jurídica tenía muchas consecuencias prácticas. Y una de las consecuencias prácticas que dio lugar a que comenzara a hablarse doctrinariamente de manera más seria de la personalidad jurídica del consorcio fue toda la materia de juicios contra el consorcio. Porque si yo no considero que no es una persona jurídica distinta, el señor que es el administrador es un administrador de cada uno de los que forman parte del sistema. Mientras que si yo digo que el consorcio es una persona jurídica distinta, el administrador es administrador del consorcio. Y si yo le inicio un juicio, hoy diríamos, sin lugar a dudas, al consorcio. O sea, si yo era el portero del edificio y me echaban mal, sin causa, y me tenían que pagar una indemnización, ¿a quién demandaba? Si yo considero que el consorcio no es persona jurídica, tengo que demandar a cada uno de los miembros del sistema. No me basta con demandar y mandar la demanda al administrador, porque las demandas, además, se tienen que notificar en el domicilio real del demandado. Con lo cual, yo tenía que salir a buscar cuál era el domicilio real de cada uno de los miembros del sistema, que podía ser el departamento del edificio o no podía ser. Por eso, los primeros fallos que le dieron lugar a esta idea de la propiedad jurídica del consorcio fueron justamente a Cámara de Plata. Porque, ¿qué ocurría? Echaban al portero, el portero tenía que iniciar juicio, y acá en Mar del Plata hay edificios que no tienen a nadie que esté domiciliado en el edificio. Y menos cuando les estoy hablando de esto que era fines de la década del 50, donde era muy común que la gente tuviera el departamento exclusivamente para veranear diciembre, enero y febrero, y el resto del año estuviera cerrado. Entonces, el señor, con suerte se domiciliaban en Buenos Aires. Pero por ahí se domiciliaban en cualquier lugar del país, podía ser desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Con lo cual, la demanda para el empleado que había sido echado y necesitaba hacer un juicio era terriblemente dificultoso y oneroso. Entonces, comenzaron a salir fallos por los cuales se decía que ahora, entre todo lo que me pasa, se me está quedando sin batería. Y esta se me apaga rapidísimo. Espérenme. Entonces, donde decían que podía considerarse al consorcio de propietarios, conformado por todos los que formaban el sistema, como, y el que había sido empleado no era empleado de cada uno de ellos en particular, sino que era empleado de todos. Razón por la cual podía demandar al conjunto todos, o sea, al consorcio, y que la notificación de esa demanda podía hacerse ¿dónde? O en el domicilio del consorcio, que podía ser en el edificio, o en el domicilio del administrador, que era en definitiva el representante legal del consorcio.
A partir de estos fallos, que ya les digo, fue a fines de la década del 50, principios de la década del 60, es que la doctrina comenzó a hablar de que evidentemente, dado este motivo práctico y muchos otros que fueron surgiendo, era necesario empezar a considerar al consorcio como una persona jurídica distinta de sus miembros. Y lo que se analizaba para poder determinar los atributos de la personalidad, para poder determinar si este consorcio, si podía considerárselo como una persona jurídica aparte. Ustedes saben que los atributos de la personalidad son el nombre, consorcio de propietarios de la Avenida Colón 2538. Ese es el nombre del consorcio. Domicilio, sí, el domicilio, o sea, el consorcio nace, vive y muere porque hay un inmueble que está afectado a propiedad horizontal. Razón por la cual el domicilio del consorcio es el inmueble que está afectado a propiedad horizontal. Estado, ustedes saben que las personas jurídicas no tienen estado, no son casadas, viudas, solteras. Ahora, la capacidad. Ahí es donde, en general, lo que se hablaba, bueno, acá me falta poner principio de especialidad. ¿Por qué? Porque se iba a la especificidad del consorcio. La capacidad que tenía el consorcio era para llevar adelante la vida del consorcio, no para cualquier cosa. Lo típico era recaudación de expensas y fondos de reserva, pero por ahí era necesario o conveniente de que el consorcio realizara alguna acción, como por ejemplo, a efectos de recaudar expensas, si tenía que rematar un departamento, bueno, podía llegar a resultar conveniente que el consorcio se quedara siendo titular de dominio del departamento. Y si quería después lo podía vender, o lo podía utilizar, lo podía alquilar, lo que fuera. Pero lo que no podía hacer el consorcio de propietarios era decir, bueno, vamos a comprar un inmueble que está ubicado en el puerto y vamos a poner una fábrica de línea de pescado. No, porque ese es un objeto absolutamente y totalmente extraño a la vida del consorcio. Pero su capacidad entonces estaba reducida a llevar adelante la vida del consorcio. Por eso se hablaba del principio de especialidad para la capacidad de derecho, porque se decía que era una capacidad funcional, a lo que fuera necesario o funcional para la vida del consorcio. Y dentro de esa capacidad necesaria o funcional estaba, ya antes de que se reformara el Código Civil y Comercial, la posibilidad de adquirir inmuebles, pero no cualquier inmueble, sino algo que fuera necesario para el consorcio. ¿Sí? Bien. Uno de los puntos también más discutidos en cuanto a los atributos de la personalidad del consorcio era el tema del patrimonio. Porque decían, ¿cuál es el patrimonio del consorcio? Por empezar, que las personas físicas o las personas jurídicas en realidad lo que tienen es una capacidad para adquirir patrimonio, no necesariamente tienen que tenerlo. Yo no dejo de considerar persona a un indigente porque no tenga patrimonio, ¿sí? Sino que lo que decimos es que tienen la posibilidad o la facultad de poder adquirir ese patrimonio. Lo mismo pasaba con el consorcio de propietarios. El proyecto de reforma del año 1998 del Código Civil, que también creaba un Código Civil y Comercial, que también incorporaba a la propiedad horizontal como un derecho real y lo regulaba, me daba un artículo que no está en esta regulación, y me decía cómo estaba compuesto el patrimonio del consorcio. El patrimonio del consorcio se integra con el fondo de reserva, otras recaudaciones, los créditos contra los consorcistas o terceros, las unidades funcionales que se le asignen o que se adquieren el inmueble, y en general las cosas y bienes afectados en su beneficio dentro de los fines que justifican su existencia. Siempre recuerden la capacidad de derecho funcional dentro de los fines que justifican su existencia. Así me decía este artículo del proyecto. O sea que alguno de estos puede llegar a ser lo que conforme el consorcio de propietarios. Y dentro de los elementos necesarios en un reglamento de propiedad horizontal, me decía cómo está compuesto el patrimonio. ¿Saben lo que hacemos? Copiamos este artículo. El artículo 1980 del proyecto del año 98. El patrimonio del consorcio va a estar compuesto por ta. Y quizás otro montón de cosas. Y puede no tener nada o como puede tenerlas.
¿sí? Porque volvemos a lo mismo, lo que tiene es la capacidad para adquirir patrimonio. Yo sé de que el gran problema del patrimonio deviene en decir, y si no tiene, ¿cómo cobro? Entonces, como toda persona jurídica, detrás de la persona jurídica hay personas que lo componen. Y en consecuencia, si el patrimonio del consorcio no alcanza o no llega a cubrir, los que integran el sistema son los que van a tener que venir a considerarlo. El artículo 2044, entonces, del Código Civil y Comercial me da la personalidad del consorcio, y hasta que se modificó el código y se sancionó este artículo, el único lugar y el primer lugar que le dio personalidad al consorcio fue una DTR, son las disposiciones técnico-registrales del registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, donde la DTR 14 del año 2010 es la que me regula toda la propiedad horizontal, cómo se escribe, cómo no se escribe, cómo deja de escribirse. Entonces justamente me decía, el consorcio de propietarios del régimen de propiedad horizontal, en su calidad de sujeto de derecho con personalidad restringida para los fines de su constitución, es susceptible de ser titular dominial de inmuebles enajenados a su favor, siempre que lo sea en cumplimiento, uso y defensa de los intereses comunes, siendo los mismos calificados por el notario autorizante del acto y o el juez, dejándose debida constancia de hecho en los respectivos documentos ingresados para su registración. Porque esto comenzó justamente por el ejemplo que les di. Un inmueble debía mucho gasto común, había que entonces ejecutar para poder cobrar, de la subasta en la ejecución se obtenía muy poco, entonces era conveniente que el consorcio iba a obtener más plata si lo que hacía era compensar que se lo adjudiquen cubriendo la deuda, y ellos después, si querían lo vendían, si yo quería se lo quedaban. Entonces había muchos, fue muy gracioso porque en determinado momento hubo este planteo por unos abogados de aquí de la ciudad de Mar del Plata, en donde hicieron la consulta al Colegio de Escribanos diciendo, ¿es posible que un consorcio pueda llegar a ser, compensar deuda y quedarse como titular de dominio de los departamentos del propio edificio del propio consorcio? Más allá de que en la doctrina todos consideramos que sí, se hizo la consulta al registro de la propiedad, esto fue antes del 2010, se hizo la consulta al registro de la propiedad, entonces ellos también consideraron que sí, pero ya que estaban, se pusieron a averiguar si había algún consorcio que tenía inscripto un departamento a su nombre. Encontraron más de 400. O sea que de hecho, cuando se hizo la consulta, y de hecho antes de que existiera esta disposición técnico-registral, se consideraba al consorcio como un sujeto de derecho, distinto de los miembros que lo componían, tan sujeto de derecho que podía inscribir inmuebles a su nombre. Y hoy es una de las cosas más comunes que existen. Porque a veces, suponete, es conveniente, aunque no lo crean, que se quedan con el inmueble que en una que licitan, hacen la compensación en el juicio, y lo alquilan. Y entonces ese alquiler forma parte de las expensas y alivianan las expensas de los que integran el sistema. Hay muchas formas, muchas cosas, son soluciones muy inteligentes. Bueno, y entramos con gastos comunes. El lunes a las 4:30 y termina propiedad horizontal. ¿Sí? Sí, doctora. ¿Preguntas? Sí. ¿Ninguna? Ya está, quedaron mareados. Cortala, no hables más. Es viernes. Sí, pasen un muy buen fin de semana. Simplemente. Pórtense bien. Recuerden que no es que puedan salir, ni hacer previas, ni nada que se le parezca. Todavía no está autorizado. Quédate en casa. Y traten de ser felices. Besos. Chau, chau. No, doctora.